Hoy les vengo a hablar sobre el libro de Satanás de Mario Mendoza y sobre el personaje de Campo Elías. Campo Elías es uno de los protagonistas de nuestra historia, del libro de Mario Mendoza, como ya lo repetí. Es un espejo de la oscuridad, por decirlo así, un símbolo de violencia que nace del abandono, la soledad y la desesperanza que puede haber en este personaje. Campo Elías es un excombatiente de Vietnam, de la guerra de Vietnam, que regresa marcado por el trauma de vivir esta guerra, por el trauma de todo lo que vivió, las muertes de sus compañeros, de sus allegados que hizo al ir a esta guerra. Es un hombre muy reservado, demasiado solitario, muy introvertido, muy cerrado en sí mismo, no le gusta socializar mucho con la gente y profundamente atormentado. Ha vivido toda su vida atormentado. Vive con su madre, pero su relación con ella no es muy buena. En realidad es muy asfixiante, por decirlo de alguna otra forma, y llena de resentimientos, porque gracias a esto él cree que la muerte de su padre tuvo que ver o fue una consecuencia de su madre, de los comportamientos que tuvo ella hacia su padre. Uno de sus comportamientos más llamativos también es su necesidad del orden extremo. Es muy limpio compulsivamente, o sea, es su limpieza pero al extremo. Es muy limpio y muy ordenado, pero lo hace de una manera muy compulsiva y llevada al extremo. También odia mucho el ruido y detesta a las personas que son demasiado superficiales. Una cita textual del libro es: tenía que pensar rápido para no dejarse arrastrar por la violencia que hervía en su pecho. Esta frase evidencia una lucha interna constantemente en este personaje. Su violencia no aparece de la nada, no es así. Es una olla, por decirlo así, como una olla de presión que tiene psicológica en su mente, que ha estado acumulando por años y años de tensión, del sentirse abrumado y a raíz también de lo que pudo haber llegado sus traumas de la guerra. ¿Qué lo motiva? A este personaje le actúa desde la decepción, desde la frustración y desde la impotencia. Ha sido ignorado por la sociedad muchas veces y desfigurado por la guerra. La guerra a este personaje fue algo que lo traumó mucho y que formó mucho de su carácter, por decirlo así, o de su ser, e incapaz de reintegrarse a la sociedad, por decirlo así, o de alguna u otra forma, como que la sociedad lo abandona, como lo común o el sistema, por decirlo de alguna otra forma, abandona a este personaje. En el fondo, lo único que busca es purgar el mundo. Él dice que el purgar al mundo lo considera como una decadencia o algo así, y no mata por placer puro, no, sino como una forma de hacer justicia, de decirle al mundo qué es como lo bueno y qué es como lo malo acerca de esto. El tema que define también a Campo Elías es la alineación, como bien ya repetí, lo justo. Es un hombre que es demasiado desconectado de su entorno, incapaz de establecer vínculos humanos, sociales con otras gentes, y vive entre los demás, pero nunca como los demás. Vive del que irá a pasar, y es un personaje que, como ya repetí, es del diario vivir. La ciudad lo vuelve invisible, o sea, no es una persona que se haga ver o a simple vista, por decirlo de alguna forma, y su dolor pasa por desapercibido. Es deshumanizante en algunos casos. Desde una mirada crítica también de Campo Elías, representa el fracaso colectivo, el del Estado, la familia y la sociedad. Su historia nos lanza también una pregunta muy inquietante, que es: ¿cuántos más como él podremos o hay en nuestra sociedad? Su caso, pues en sí no justifica la violencia, porque el hecho de matar personas por purgar o por de una manera, por decirlo de una manera, el hacer justicia con sus propias manos, no es una justificación.
pero nos obliga a preguntarnos el por qué este personaje hace ese tipo de cosas, qué tipo de sociedad o qué hace la sociedad para que se produzcan este tipo de personas, estos monstruos, por decirlo así, y que tenemos como sociedad la responsabilidad, lo colectivo. También un dilema muy importante y que es muy profundo, la comprensión y la ayuda psicológica, pero nunca la recibe de absolutamente nadie, y en lugar de eso lo único que sucede es un reflejo oscuro de una sociedad indiferente. Campo Elías no es un asesino, no es solo un asesino o una persona que mata por el placer, no, es más como una advertencia, una voz desesperada que nadie quiso escuchar y que en el fondo nunca se sintió apoyado, y hubieron muchas cosas en su vida que a consecuencia de eso hicieron que llegara hasta tal punto, hasta que fue demasiado tarde.